Posteriormente, en la clase número 3 de lenguaje y comunicación, el objetivo de aprendizaje era aprender a escribir creativamente narraciones como lo son los cuentos, con un inicio, un desarrollo y un final. La escritura de textos es importante desarrollarla en los primeros años, ya que los niños mejoran significativamente la motricidad fina al escribir las letras y también mejoran la ortografía en las palabras. Para desarrollar esta actividad es que primero los niños debían comprender qué es lo que era un cuento y su estructura. Un cuento es una narración breve o una historia corta que se caracteriza por crear ciertos mundos imaginarios o fantásticos. En ella se encuentran una infinidad de personajes, ¿cierto?, que podemos encontrar. Su propósito, ¿cierto?, es entretener al lector. Así, cuentos como La Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Pinocho, La Bella Durmiente y Blancanieves son algunos de los cuentos clásicos que los niños han podido conocer. Una vez que los niños aprendieron las características esenciales de un cuento y su estructura, es importante recordar cómo comenzar a escribir un cuento. Existen diversas formas de comenzar a escribir nuestra historia. Luego debemos tener en cuenta el ambiente en que se va a desarrollar nuestra historia, si será en un castillo rodeado por dragones o será, ¿cierto?, en un bosque. Luego debemos considerar quiénes son los personajes que participarán de nuestra historia, quiénes son los que le darán vida a nuestro cuento. Luego debemos tener en consideración el conflicto o problema que van a tener nuestros personajes en la historia. Y posteriormente, ¿cierto?, debemos cerrar nuestra historia con un final, ya sea feliz o triste. Por último, recuerda que esta historia debe ser creada por tu imaginación. Mientras más creativa sea, más entretenida y más simple será. Posteriormente, se les entregó una plantilla a los niños para que escribieran su cuento. Recuerda tener cuidado con las faltas ortográficas. Si no estás seguro, no dudes en consultarme. Finalmente, para verificar que el aprendizaje de la escritura del cuento se haya desarrollado correctamente, voy a evaluar. ¿Cuándo realizaré este proceso de evaluación? Será el día 6 de mayo del presente año. ¿Qué evaluaré? Evaluaré, ¿cierto?, la escritura del cuento considerando un inicio, un desarrollo y un desenlace final. ¿Mediante qué evaluaré? Evaluaré, ¿cierto?, mediante una rúbrica de evaluación, que considero los siguientes aspectos: planificación del cuento, tipo de texto, en este caso un cuento, estructura que tenga inicio, desarrollo y desenlace, ortografía y creatividad. Bueno, esperando que se encuentren muy bien, niños, este ha sido el proceso de evaluación de la asignatura de lenguaje y comunicación. Los espero para desarrollar otros aprendizajes. ¡Chao!